¿Qué tal a todos? Buenos días y bienvenidos a nuestro webinar Bitzer de este 23 de julio. Retrofits a nuevos refrigerantes, impactos de deslizamiento de temperatura. Antes de comenzar, les vamos a compartir lo que son nuestros avisos generales. Bitzer México SADCB es responsable del legítimo uso, control y tratamiento de sus datos personales, por lo que ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en la página bitzermx.com para que puedan obtener más información. La duración de este webinar es de aproximadamente 90 minutos y durante la presentación los micrófonos de todos los asistentes estarán apagados. Cualquier duda la podrán expresar en la sección de Q&A o preguntas y respuestas, y estas se resolverán al finalizar el webinar. Las dudas que no hayan sido respondidas durante este periodo de tiempo se resolverán vía correo electrónico. Durante la presentación, el ponente estará realizando algunas preguntas, por lo que es muy importante la participación de cada uno de ustedes. Cualquier duda que no hayan podido expresarla durante el webinar, nos las podrán enviar al correo en línea @bitzermexico.com. Al finalizar el evento, se les enviará una breve encuesta de satisfacción, las cuales pedimos su apoyo para contestarla, para poder seguir mejorando nuestros webinars día con día. El conferencista del webinar del día de hoy es el ingeniero Irving Grimaldo, gerente de Ingeniería de Aplicaciones de Bitzer México y gerente de servicios de Greenpoint México. Irving es ingeniero industrial administrador y cuenta con más de 8 años de experiencia en la industria HVAC. Cuenta con experiencia en sistemas de refrigeración comerciales e industriales, sistemas con refrigerantes naturales como CO2, amoníaco e hidrocarburos, así como refrigerantes sintéticos de última generación, los HPO. De igual forma, Irving es conferencista fomentando buenas prácticas de refrigeración. Y bueno, sin más por el momento, cedo la palabra a Irving para que dé inicio al webinar. Muchas gracias, Ceci. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar de este webinar. Este webinar lo habíamos dado hace un par de años ya. Espero poder brindarles nueva información acerca de estos retrofits de refrigerantes que yo creo que muchos de nosotros tenemos ahí algunas dudas, algunas inquietudes. Y pues bueno, vamos a tratar de hacer esto interactivo, ¿no? Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, háganoslo llegar para poder resolverlas la mayor cantidad de preguntas posibles, ¿no? Entonces vamos a comenzar primero que nada, como siempre, con nuestros avisos generales. Nuestro aviso de confidencialidad nos indica que esta presentación le pertenece a Bitzer y no puede ser reproducida ni compartida sin previa autorización de Bitzer. Y la renuncia de responsabilidad es que algunas de las recomendaciones que vamos a ver el día de hoy, pues bueno, son dadas de buena fe y de manera general. La aplicación y la responsabilidad de la aplicación de esta información, pues bueno, va a ser meramente de cada uno de los que vayan a aplicar la información, ¿no? Entonces vamos a iniciar con la agenda. Ahorita vamos a ver algunos antecedentes que realmente ya habíamos visto en webinars anteriores. Va a ser más bien una recapitulación de lo que vimos anteriormente. También vamos a pasar después a alternativas actuales, tanto para equipo nuevo como para equipo instalado. Ya una vez viendo la problemática que tenemos, vamos a ver cuáles son nuestras alternativas. Pasando después para la explicación de qué es el deslizamiento de temperatura, que aquí es donde yo creo que va a haber más preguntas, ya que desde los webinars anteriores, desde hace 2 semanas, hemos tenido ahí algunas inquietudes acerca de este deslizamiento de temperatura o glide de temperatura que muchos de los refrigerantes nuevos tienen como propiedad, ¿no? Vamos a ver cómo se calcula el recalentamiento con este tipo de refrigerantes, la selección de componentes y cálculo de rendimiento. Después vamos a ver cómo impacta este glide de temperatura o este deslizamiento de temperatura en los equipos en los equipos de refrigeración, en cada uno de los componentes. Vamos a ver cómo impacta, tanto para sistemas nuevos como para sistemas con retrofits, ¿no? Finalmente vamos a terminar con una comparativa entre el 404 y el XP40, el R449, que es el que suena más actualmente en el mercado como un sustituto directo del 404 y algunos también lo están aplicando como una buena solución
para sustituir el R22 del mercado, ¿no? O los de los sistemas que actualmente están instalados. Finalmente vamos a pasar ya con una tipo conclusión, que a mí no me gustaría llamar la conclusión, sino más bien como pasos a seguir. Ya una vez que tengamos toda esta información en nuestras manos, ¿qué debemos de hacer para aplicarla, ¿no? ¿Cuáles serían los siguientes pasos que todos nosotros como, ahora sí que participantes de esta industria de la refrigeración y el aire acondicionado, tenemos que poner en marcha, ¿no? Vamos a continuar con los antecedentes. Esto sí ya lo habíamos comentado anteriormente. Esta filmina ya la habíamos visto. Los principales motivantes del cambio de los refrigerantes, pues bueno, ya habíamos comentado que es el cambio climático, ¿no? A final de cuentas, esto es un tema que nos aqueja a todos, y en el caso de la industria de la refrigeración, pues bueno, nos afecta directamente, ya que la industria de la refrigeración y el aire acondicionado es uno de los principales contaminantes del planeta en este ámbito, ¿no? En el ámbito del calentamiento global, ya que los refrigerantes cuentan con altos potenciales de calentamiento global o PSGs. Por ejemplo, el R404 tiene un potencial de calentamiento global casi 4,000 veces equiparado contra el CO2, ¿no? Y bueno, podemos recordar ahí una analogía donde veíamos que una fuga de 1 kilogramo de 404 equivale a prácticamente recorrer de Tijuana a Cancún de ida y vuelta 5 veces, nada más para que se den una idea, ¿no? Un kilogramo de 404 que se va en un santiamén, ¿no? Y esa es la afectación directa que nos da un sistema de refrigeración con fugas, ¿no? Entonces es de suma importancia. Ya conocemos que, pues bueno, los autos ya están regulados en muchas partes del planeta, sus emisiones para evitar ese tipo de contaminación, principalmente por el volumen de autos que están en la calle, ¿no? Sin embargo, también el volumen de sistemas de refrigeración es grandísimo y, pues bueno, ya vemos que prácticamente los refrigerantes son súper contaminantes, ¿no? Principalmente los refrigerantes sintéticos, los más comunes al día de hoy, que son los hidrofluorocarbonados o HFCs. Entonces, estas emisiones, que son las fugas, podemos considerarlas como emisiones directas en un cálculo TEWI. Sin embargo, y desafortunadamente, los sistemas de refrigeración no solamente afectan de manera directa, sino que también de manera indirecta por principalmente el consumo energético del propio sistema. ¿Cómo pudiésemos afectar más en este aspecto? Pues bueno, una falta de mantenimiento en el sistema, una mala selección del refrigerante o un mal diseño del sistema pueden ocasionar obviamente que mi sistema tenga emisiones indirectas mayores, generando una afectación mayor al planeta, ¿no? Y eso es un punto importante porque a final de cuentas, sí, nos estamos centrando mucho en el GWP o en el potencial de calentamiento global de los refrigerantes. Sin embargo, hay que contemplar también que esto, la ineficiencia de sistemas, es lo que principalmente afecta al planeta, hablando de la industria de la refrigeración y el aire acondicionado, ¿no? Entonces, es de suma importancia considerar los buenos diseños de sistemas, la buena elección de un refrigerante eficiente y principalmente el buen mantenimiento de sistemas, por favor. Estos son puntos importantísimos para evitar que la eficiencia de nuestro sistema caiga y empiece a consumir más energía que a final de cuentas impacta indirectamente al medio ambiente, ¿no? Entonces, a raíz de toda esta problemática que estamos viviendo alrededor del mundo, se han creado algunas regulaciones, algunas más severas que otras. Por ejemplo, la regulación F-Gas de la Unión Europea, siendo una de las más severas, pues bueno, ahorita ya tiene algunas regulaciones y limitaciones de uso de refrigerantes. Por ejemplo, prácticamente es imposible conseguir el 404 en Europa, ¿no? Ya prácticamente los fabricantes de refrigerantes han dicho que no van a vender más este refrigerante, el 404, por allá en Europa. Y pues obviamente esto, si bien no nos impacta directamente, quizás aquí en México o en Latinoamérica, sí nos impacta de manera indirecta, ya que los precios aumentan. Al momento de que se deja de ofertar refrigerante en alguna parte del planeta, pues bueno, esto impacta en la producción y finalmente impacta en los precios, ¿no?, de estos refrigerantes. Y qué mejor que ustedes, ¿no?, para que nos digan si realmente esto es real, ¿no? Y yo creo que todo lo hemos vivido. ¿Cómo no hemos visto el aumento de precio, por ejemplo, en el R22 y hasta en el propio 404 ya actualmente, ¿no? Ahora, la otra es que terminarán por estar no disponibles, ¿no? La disponibilidad va a bajar, principalmente con el tema del R22, que ya lo estamos viviendo, y posteriormente el R404, el R507 le van a seguir, ¿no?
Entonces, antes de continuar y teniendo esta imagen de fondo, quisiera empezar con la primera encuesta para ustedes. ¿Bajo qué regulación México tendrá que disminuir el consumo de sustancias hidrofluorocarbonadas como son los refrigerantes, ¿no? Los principales refrigerantes que actualmente manejamos? Muy bien, muchísimas gracias por participar. Voy a dar por concluida la encuesta. Excelente, la mayoría de ustedes votó por la respuesta correcta. De hecho, esta encuesta ya la habíamos hecho en webinars anteriores. La respuesta correcta es la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal. Esta prácticamente es la regulación que México va a adoptar o está ya adoptando en el país para ahora sí que empezar a regular el uso de sustancias hidrofluorocarbonadas. La SNAP de la EPA, esta le corresponde a Estados Unidos, que de hecho no se aplicó de manera federal, pero sí algunos estados han hecho ahí una coalición para precisamente adoptar algunas de las regulaciones incluidas en esta regulación SNAP de la EPA, ¿no? La NOM 163 realmente no habla tanto de la regulación de los refrigerantes, sino más bien de la eficiencia energética de los sistemas, lo cual obviamente también repercute a nuestra industria, pero no directamente en el uso de las sustancias hidrofluorocarbonadas, ¿no? Entonces aquí lo vemos en el diario oficial de la Federación, el 22 de junio del 2018, México decretó que aprueba la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal y pues finalmente prácticamente para el 25 de septiembre del 2018 también ya prácticamente fuimos ratificados ahí en la ONU, ¿no? Entonces, desde el 2018, México ha estado aplicando o instruyéndose para aplicar la enmienda de Kigali y precisamente el año pasado la Semarnat publicó esta hoja de ruta que está disponible para todos ustedes en la página de la Semarnat para que ustedes la puedan visualizar. Ahorita les voy a comentar algunos apartados más importantes. Y pues bueno, en base a este protocolo de Montreal, a la enmienda de Kigali, se ha generado este tipo de lineamientos para México, ¿no? Prácticamente para el 2024 empezamos con la reducción de usos de los hidrofluorocarbonados y quizás esto suena como que falta algún tiempo, ¿no? Para el 2024. Sin embargo, ya al día de hoy se está mencionando en esta hoja de ruta cuáles son las principales tendencias y cuáles son las recomendaciones de la Semarnat para hacer la aplicación o aplicar los nuevos sistemas de refrigeración, principalmente el uso de los nuevos refrigerantes hidrofluorolefinas, pero enfocado principalmente en los refrigerantes naturales como son el CO2, el amoníaco y los hidrocarburos. Esto es un punto importante. Los refrigerantes naturales van a tomar mayor presencia en la industria y pues bueno, hay que voltearlos a ver ya que prácticamente son los que tienen o cuentan con los mayores beneficios en cuanto a, digamos, sustentabilidad para el planeta estamos hablando, ¿no? Entonces es de suma importancia contemplarlos. El día de hoy vamos a platicar precisamente de los retrofits, principalmente para solucionar la problemática que tenemos de sistemas instalados, ¿no? Y eso es un punto importante. La mayor cantidad de recomendaciones propiamente de la Semarnat indican que, por ejemplo, para unidades condensadoras, para cuartos fríos, los refrigerantes convencionales eran estos y, pues bueno, los refrigerantes alternativos para empezar ya a diseñar y seleccionar equipo, pues bueno, va a ser con refrigerantes como hidrocarburos o bien el CO2, que no es tóxico ni inflamable. Entonces, es de suma importancia ya verificar las tendencias en México y la manera en que la Semarnat y el gobierno va a regular los refrigerantes sintéticos, ¿no? Desde el momento en que vemos que en los refrigerantes alternativos no vemos enlistado ningún refrigerante sintético, pues bueno, eso ya nos da una señal de cómo va a estar la situación. Entonces, es de suma importancia contemplar que los refrigerantes sintéticos son principalmente la solución para retrofits, sin embargo, también para equipo nuevo, pero hay que buscar la solución más sustentable, que muchas veces no va a estar tan disponible aquí en México al día de hoy,
Y pues bueno, ya vemos aquí que, por ejemplo, algunas soluciones con hidrocarburos y algunas soluciones con CO2 ya están disponibles en el mercado mexicano y ya están instaladas, ¿no? Igualmente los sistemas centralizados, pues bueno, vemos también ahí algunas recomendaciones. Aquí ya se incluyen, por ejemplo, los hidrofluorolefinas, que son totalmente puras, digamos, no son mezclas con hidrofluorocarbonados. La limitante de estos refrigerantes pues es que son A2L y pues algunos estudios, ¿verdad?, que hay por ahí todavía acerca de la repercusión de estos refrigerantes al ambiente. Este gráfico a mí me gusta bastante porque demuestra cómo la industria de la refrigeración afecta directamente a el calentamiento global. Estos son 49.4 megatoneladas de CO2 equivalente. Y de este total, la refrigeración comercial equivale al 18% prácticamente de la afectación, ¿no? Despuésito del aire acondicionado, ahí tenemos a la refrigeración comercial, que pues, sería prácticamente el segundo lugar en afectación, ¿no? Entonces es de suma importancia tomar medidas para mitigar esta afectación al medio ambiente, y ahorita nos vamos a centrar principalmente en la refrigeración comercial, ¿no? Vemos aquí la línea del tiempo que publicó la Semarnat. Aquí vemos que las regulaciones van a empezar en el 2024. Sin embargo, bueno, desde antes del 2024 ya están iniciando en algunos otros ámbitos. Por ejemplo, aquí en la refrigeración de los autocontenidos, la refrigeración doméstica. Y para el 2024 que empieza ya la aplicación de esta enmienda de Kigali a nivel mundial para los países como México, que estamos en desarrollo, ¿verdad? Pues bueno, vamos a empezar prácticamente con la refrigeración comercial. Esas van a ser las primeras limitaciones que vamos a tener. Entonces, es de suma importancia conocer el panorama y las alternativas para estar preparados para estas regulaciones que van a estar, pues así que aplicadas en México. Ya no estamos hablando de otras partes del mundo, ¿no? Es en México, ya va a empezar la regulación, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las alternativas que tenemos para principalmente equipo nuevo y equipo instalado. Como ya mencionaba la propia Semarnat y ya mencionamos anteriormente en este webinar, la recomendación es que para sistemas nuevos siempre volteemos a ver y pongamos como preferencia los refrigerantes naturales como es el CO2, el amoníaco o los hidrocarburos, ¿no? Aquí el amoníaco a lo mejor puede sonar algo descabellado para un sistema comercial, sin embargo, en sistemas como este tipo, que son prácticamente unidades condensadoras o unidades paquetitos, podemos tener ahí una carga limitada de amoníaco que puede estar afuera, por ejemplo, del supermercado y que no va a tener una repercusión directa hacia la seguridad de la planta, ¿no? Entonces es de suma importancia contemplarlo, y hay varias instalaciones en Estados Unidos y en Europa que están utilizando esta tendencia de utilizar sistemas cascada CO2 amoníaco para sistemas comerciales, desde tiendas de conveniencia hasta supermercados, ¿no? Hidrocarburos también hay algunas opciones, por ejemplo, de unidades condensadoras, y pues bueno, el CO2, que es su principal aplicación precisamente es la de refrigeración comercial, principalmente porque es un refrigerante no tóxico y no inflamable y de gran eficiencia volumétrica, por lo cual los sistemas son muy pequeñitos, ¿no? Para sistemas ya instalados, que estamos utilizando a lo mejor todavía con R22 o bien ya con el 404 o 507, que van a empezar a regularse también, principalmente vamos a verlo reflejado en los precios, pues bueno, ¿cuáles son nuestras alternativas? ¿Qué podemos hacer o qué debemos de buscar para considerar un refrigerante como una buena alternativa, ¿no? De la gran gama que ahorita vamos a ver que existe, ¿cuál debemos seleccionar, no? Pues bueno, lo primero que debemos de ver es buscar que la capacidad de enfriamiento sea similar a la de mi refrigerante original. En este caso, por ejemplo, que sea similar al R22 o el 404. Hay que ver o verificar que no tenga grandes cambios en el sistema, ¿no? Porque, bueno, a final de cuentas, lo que queremos es hacer un retrofit sencillo, no tener que cambiar componentes, o si es posible sin necesidad de cambiar aceite, que tenga propiedades similares, principalmente que no sea tóxico ni inflamable. Si así eran nuestros refrigerantes originales, pues ¿por qué voy a meter un refrigerante que no lo sea, verdad? Bueno, es lo que se pretende buscar, ¿no? Va a haber algunas limitantes que ahorita vamos a mencionar, pero bueno, a final de cuentas estas son algunas de las características, sin olvidar, yo creo que de las cosas más importantes, el precio, ¿no? Que no sea tan caro el refrigerante y la eficiencia, que no me cueste tanto la operación, ¿no? Porque, bueno, a final de cuentas no queremos tampoco estar pagando demasiada energía, y ya veíamos también que esta es la principal afectación de los sistemas de refrigeración. Entonces, de nada nos sirve seleccionar un refrigerante para, por ejemplo, hacer un retrofit que después, a final de cuentas, nos va a consumir más energía, ¿no? Porque a lo mejor le pegamos a la afectación directa del sistema, pero no a la afectación indirecta.
Entonces, ¿qué refrigerantes sintéticos tenemos como alternativas actualmente para reemplazar los refrigerantes hidrofluorocarbonados, como el 404-507, o bien los hidroclorofluorocarbonados, como el R22? Pues son demasiados realmente. Aquí vamos a ver una lista completa. Podemos ver que algunos de ellos están clasificados como A2L. ¿Qué significa A2L? Que es no tóxico, pero ligeramente inflamable, como algunos de estos refrigerantes. Ya en el Bitzer software ya tenemos algunos disponibles, como por ejemplo el 454C y el 455A, para que ustedes puedan hacer ahí cálculos de rendimientos. Sin embargo, hay que contemplar este índice de inflamabilidad que tienen estos refrigerantes. Algunos otros son considerados como A1, sin embargo, el común denominador que vemos por acá es que prácticamente todos los refrigerantes son de la serie 400. Esta serie, como muchos ya sabrán, pues se le denomina refrigerantes zeotrópicos, mezclas zeotrópicas. ¿Y qué significa esto? Que son mezclas que a final de cuentas tienen un deslizamiento de temperatura, ¿no? Que es el tema que nos vamos a centrar el día de hoy, el tema del deslizamiento de temperatura, porque prácticamente todos los sustitutos que podemos utilizar para estos refrigerantes, para hacer un retrofit, cuentan con esta característica que en muchas ocasiones no es tan benéfica, ¿no? O que tiene que tener más bien un conocimiento para saber cómo va a afectar a mi sistema, ¿no? Ahora intentaré explicar por qué tenemos que lidiar con el deslizamiento de temperatura y el por qué los fabricantes de refrigerantes no pueden producir realmente refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global sin un deslizamiento de temperatura. Para esto realmente voy a entrar un poquito en temas de química, ¿verdad? De una manera sencilla. Realmente no voy a hablar tanto de química, yo no soy químico tampoco, pero bueno, a final de cuentas, para poder tratar de explicar digamos, ahora sí que tendencia al uso de refrigerantes con deslizamiento de temperatura, tenemos que empezar a ver, por ejemplo, su composición. Aquí vemos que el 404, por ejemplo, tiene una composición de 3 refrigerantes, el R143A, que tiene un alto potencial de calentamiento global y, bueno, es catalogado como A2L. También el 125, que tiene un alto potencial de calentamiento global, pero es considerado como no tóxico ni inflamable, al igual que el 134, que tiene un potencial de calentamiento global moderado. Su combinación resulta en un refrigerante 404 que es catalogado como A1, no tóxico, no inflamable. Sin embargo, por la mezcla de estos dos refrigerantes con alto potencial de calentamiento global, el resultado es un alto potencial de calentamiento global, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los fabricantes de refrigerantes para disminuir este potencial de calentamiento global? Pues lo que hacen es precisamente limitar o sustituir los refrigerantes de alto potencial de calentamiento global en la mezcla por algunos otros, por ejemplo el R32, que tiene un potencial de calentamiento global moderado, o bien los hidrofluorolefinas puros, como el Y237, el 1234YF o el 1234ZE, ¿no? Que a final de cuentas tienen un potencial de calentamiento global muy, muy bajo, ¿no? Sin embargo, la desventaja es que son mezclas A2L, o perdón, ya son refrigerantes que son considerados ligeramente inflamables. Entonces, si nosotros mezclamos solamente estos 3 refrigerantes, obviamente, por conclusión, nos va a dar un refrigerante ligeramente inflamable. ¿Qué es lo que hacen los fabricantes de refrigerantes? Pues mezclan otras sustancias que no tengan esta característica de ser inflamables y finalmente nos da como resultado un refrigerante no tóxico ni inflamable. Sin embargo, la desventaja es que al mezclar estos dos refrigerantes, el 125 que ya veíamos que tiene un alto potencial de calentamiento global, la ventaja de disminuir el GWP pues no se ve tan grande, ¿no? Aquí seguimos teniendo altos potenciales de calentamiento global, prácticamente por encima de los 1000 veces lo que afectaría a un sistema de CO2, arriba de 1000 veces, algunos todavía con valores arriba de los 2000, lo cual obviamente no es nada bueno para el futuro, ¿no? Por eso es que estos refrigerantes, por ejemplo, el R449 es considerado como un refrigerante de transición, pues finalmente va a ser también regulado por estos altos índices de potencial de calentamiento global. Lo siguiente que se hace, pues entonces, para ahora sí que mitigar realmente el potencial de calentamiento global, es quitar estos refrigerantes con altos potenciales, ¿no? Sin embargo, como ya mencionábamos, al hacer una mezcla solamente de refrigerantes A2L, pues el resultado es un refrigerante A2L, ¿no? Que si bien la ventaja es que tienen bajos potenciales de calentamiento global, de hecho, esto es el target, ¿no? Este es nuestro objetivo.
conseguir refrigerantes que tengan potenciales de calentamiento global por debajo de 150 GWP. Aquí en México va a andar rondando los 500 GWP, sin embargo, si vemos los de transición, pues todos tienen arriba de 500. Y estos, pues bueno, serían las soluciones ideales en temas de refrigerantes sintéticos para poder ser aplicados y que sean prácticamente libres de cualquier regulación. Sin embargo, pues hay que contemplar esta característica de que van a ser refrigerantes, ahora sí que ligeramente inflamables, lo cual conlleva un entrenamiento diferente y hay que considerarlo para su manejo en el sistema y la carga del refrigerante, ¿no? Toda esta información, para los que están un poquito más interesados de este tema, pues bueno, la pueden encontrar directamente en nuestra app, que es gratuita, ahí para Android y para iOS, la Refrigerant Ruler App de Bitzer. Toda esta información ahí la pueden encontrar, por ejemplo, estos gráficos o esta información de los refrigerantes, ¿no? Ahora bien, al hacer estas mezclas, si vemos el R32 está mezclado con el 1, 2, 3, 4YF. Bueno, desafortunadamente el R32 es un refrigerante considerado como un refrigerante de alta presión, mientras que los hidrofluorolefinas, como este refrigerante 1, 2, 3, 4YF, es considerado, por lo contrario, un refrigerante de baja presión, ¿no? Entonces, si nosotros mezclamos esta línea roja con esta línea verde, lo que vamos a ocasionar es que tengamos un deslizamiento de temperatura, ya que estos dos componentes tienen diferentes curvas presión-temperatura, por lo cual tienen diferentes puntos de ebullición. Cuando pasen por el evaporador, uno de ellos va a empezar a evaporarse antes que el segundo refrigerante, ¿no? Entonces, para tratar de explicar un poquito este fenómeno del deslizamiento de temperatura, voy a utilizar este diagrama que se le conoce como diagrama de frijol, por su forma, ¿no? Y aquí podemos ver una mezcla de dos componentes, el componente X y el componente Y, ¿no? A final de cuentas, esta sería la mezcla, este sería el compuesto, una sustancia que tenga a lo mejor una proporción de 60% de Y, 40% de X, y lo vamos a empezar a calentar, ¿no? Llegando hasta su punto de ebullición o punto burbuja, que sería esta línea. Esta línea sería nuestra línea de punto burbuja y esta línea sería nuestra línea de punto de rocío, ¿no? Entonces, cuando llegamos al punto de burbuja de la sustancia Y, digamos, que sería la primera en ebullir o en evaporarse, pues bueno, vamos a empezar a solamente evaporar esta porción de refrigerante, disminuyendo la proporción de este componente Y en nuestra sustancia original, por lo cual nuestra proporción o nuestra composición va a diferir dentro del evaporador, ¿no? Conforme seguimos calentando el refrigerante o esta sustancia, lo que vamos a obtener es una mayor proporción de sustancia Y ya evaporada y pues bueno, por consiguiente, la proporción de esta sustancia en la mezcla va a disminuir cambiando la concentración de esta sustancia que tenemos dentro del evaporador. Esto va a seguir hasta el punto en el cual llegamos al punto de equilibrio, donde prácticamente la sustancia X empieza ya a evaporarse y finalmente termina por evaporarse por completo, llegando a la zona de vapor recalentado, que sería esta zona. Y finalmente tenemos de nuevo la mezcla original, ahora en estado vapor, ¿no? Iniciamos con estado líquido, que sería esta área de líquido subenfriado, y terminamos en el área de vapor recalentado, donde tenemos la misma proporción de componentes en diferente estado de la materia, ¿no? Conforme se va evaporando es donde vamos teniendo este deslizamiento de temperatura, un comportamiento no lineal en nuestros evaporadores, ¿no? Y esto lo podemos ver reflejado rápidamente en un diagrama de Molière, un diagrama pH. Aquí, por ejemplo, estoy tomando como referencia el R22, que es un refrigerante, digamos, de una composición pura, donde vemos que las líneas isotermas dentro de la campana de saturación son prácticamente líneas rectas horizontales. No tenemos ningún tipo de desviación. Cuando ya vemos a un refrigerante con glide, por ejemplo, el R407C, que tiene un alto glide o deslizamiento de temperatura, vemos que estas líneas ya no se comportan de manera lineal, tienen una ligera desviación. Ligera, va a depender de ese glide, ¿no? O de este gradiente de deslizamiento de temperatura que tenga cada refrigerante, que como ya vimos, va a depender de qué sustancias tenga en su mezcla, ¿no? Y sus puntos de ebullición, además de otras propiedades químicas, ¿no? Pero principalmente sería esto, ¿no? El punto de ebullición de cada uno de sus componentes.
Finalmente, la distancia que hay entre estas líneas isotermas que vemos en el diagrama de Mollier sería el deslizamiento de temperatura de dicho refrigerante. Esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta obligada, ¿no? Que yo creo que esa es una pregunta que muchos hicieron ya en los webinars pasados. ¿Qué temperatura de las tablas presión-temperatura debemos de utilizar para el cálculo del recalentamiento de succión con refrigerantes geotrópicos? Ahí tenemos tres opciones, ¿no? La temperatura del punto de burbuja, la temperatura del punto de rocío o la temperatura media. ¿Cuál es la temperatura que debemos de usar en nuestros cálculos de recalentamiento? Aquí les pongo un acordeón, por si algunos a lo mejor tengan alguna duda. Este acordeoncito les va a ayudar a lo mejor a ubicarse mejor en el diagrama de Mollier para identificar cuál sería el punto que debemos de utilizar para el cálculo del recalentamiento. Muy bien, muchísimas gracias por participar. Ya la mayoría de ustedes votó. Antes de mostrar los resultados, voy a explicar un poquito la respuesta, ¿no? Cómo explicar la respuesta correcta. Veo que allí hubo ahora sí que las respuestas fueron muy variadas, no se inclinaron por una directamente, sino que hubo ahí una discrepancia. Vamos a ver cómo resolver esta primera pregunta, ¿no? Y para esto voy a utilizar el diagrama de Mollier, en este caso del XP40, el R449A, que sería este diagrama de Mollier, donde vemos precisamente estas líneas con desviación, estas líneas isotermas con desviación que nos generan el deslizamiento de temperatura, ¿no? Para el cálculo del recalentamiento, lo primero que hacemos es tomar la presión y la temperatura de nuestra succión. Antes de esto, bueno, vamos a ubicarnos en el diagrama de Mollier. Tenemos nuestra línea de líquido saturado o como se le conoce el punto burbuja, y del otro lado tenemos nuestra línea de vapor saturado o nuestro punto de rocío. Estos son puntos importantes que debemos de conocer de nuestro diagrama de Mollier para poder identificar cuál temperatura debemos utilizar al momento de hacer el cálculo de recalentamiento, ¿no? Pues ahora sí que ya conocemos estas características de nuestro diagrama de Mollier. Ahora sí, lo primero que debemos de realizar para el cálculo de recalentamiento es la toma de presión y la toma de temperatura en la succión de mi sistema. Una vez teniendo la presión de mi sistema, en este caso digamos que fueran 20 libras absolutas, ojo, los diagramas de Mollier de las sustancias refrigerantes normalmente vienen en presiones absolutas. ¿Qué quiere decir esto? No vas a utilizar la presión que te diga tu manómetro, sino que a esta presión hay que sumarle la presión atmosférica del lugar donde nos encontremos, la cual va a depender de la altura del lugar donde estamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo más común es que si estás a nivel de mar, sería la presión de tu manómetro más 14.7 libras, y esto te va a dar el resultado, la presión absoluta del sistema, ¿no? Esto es un punto bien importante cuando se utiliza un diagrama de Mollier para hacer ahora sí que un estudio termodinámico, ¿no? Una vez que ya hayamos sacado esta presión absoluta con mi manómetro y haciendo la suma con la presión atmosférica, pues bueno, ahora sí podemos trazar una línea que corte nuestro diagrama a este nivel de presión. En este caso yo estoy tomando de referencia 20 libras absolutas, ¿no? Esto nos genera dos temperaturas diferentes. Una en el punto de rocío, que equivale a menos 28.3 grados Fahrenheit. Aquí lo podemos ver. Estos son los 20 grados Fahrenheit. Lo vemos un poquito bajo. Y pues bueno, a final de cuentas podemos determinar que está entre menos 20 y menos 40, perdón, grados Fahrenheit. Pues bueno, a final de cuentas pudimos haber dicho que es menos 30. Ahorita vamos a ver cómo determinamos esta temperatura hasta con punto decimal, ¿no? Y del otro lado, pues prácticamente está casi rozando la línea de menos 40 grados Fahrenheit. Equivale a menos 38.5 grados Fahrenheit. Y como les comento, esto lo pueden ustedes determinar, obviamente, con una tabla presión-temperatura. En este caso, yo les recomiendo la app de Bitzer, pues al final de cuentas, porque es muy práctica y la puedes traer siempre en tu bolsillo, ¿no? No necesitas físicamente una tabla, sino que desde tu celular lo puedes ver. Aquí es un punto importante que seleccionar ahora sí que dimensiones que ustedes requieren. En este caso estamos trabajando con libras absolutas y grados Fahrenheit de temperatura. Pues aquí ingresamos los 20 libras absolutas y nos va a dar como resultado la temperatura de punto de rocío y la temperatura de punto de burbuja.
que si bien aquí lo que estamos viendo es que se representa precisamente en el diagrama de Molière, ¿no? Sí coincide prácticamente con la medición de la tabla de Bitzer, de la red Rubler. Entonces, ahora sí, ¿qué temperatura debemos de utilizar? Pues bueno, lo que tenemos que sacar o lo tenemos que definir primero es en qué parte del sistema estamos tomando la medición. La estamos tomando en la succión, en este caso la succión del compresor, pero bueno, es la succión de mi sistema, ya sea a la entrada del compresor o a la salida del evaporador, lo cual, ya cuando dibujamos nuestro ciclo de refrigeración en el diagrama de Molière, vemos que esta porción está del lado del vapor recalentado, que sería esta área. Entonces, por obvias razones, debemos de utilizar el punto de rocío para el cálculo del recalentamiento, pues va a ser la diferencia de este punto hasta la temperatura que tengamos nosotros medida en la succión. Si, por ejemplo, yo tengo una temperatura medida de menos 20, por ejemplo, que a lo mejor sería esta línea de menos 20 aquí, pues bueno, sería la diferencia entre esta línea isoterma y la línea prácticamente del punto de rocío, ¿no? O bien, si yo estoy midiendo, por ejemplo, una temperatura de 0 grados Fahrenheit, pues sería la diferencia de este punto donde cruza mi línea de presión contra mi línea isoterma y pues bueno, la diferencia donde tengo esa línea de presión con la línea de saturación o punto de rocío, ¿no? Entonces, siempre es importantísimo y de suma, ahora sí que consideración, tomar el punto de rocío como referencia para el cálculo de recalentamiento en mi sistema, ¿no? Por el lado inverso, donde tengamos que calcular el subenfriamiento de mi condensador, pues bueno, en este caso vamos a tener que utilizar el punto burbuja, ya que el subenfriamiento vemos que se está llevando a cabo del lado inverso, en el lado de líquido subenfriado. Entonces tenemos que tomar de referencia la línea de líquido saturado o el punto de burbuja. Así es como podemos ahora sí que identificar o determinar qué temperatura debemos usar para cada cálculo de mi sistema. El primordial, el cálculo de recalentamiento, recuerden, para la protección del compresor hay que siempre utilizar el punto de rocío. Entonces ahora sí podemos volver, ya con trampa, podemos volver a hacer la encuesta. Aquí les va. Déjenme nada más, hago algo por aquí. Permítanme tantito. Vamos a volver a lanzar la encuesta. Y por favor voten por la respuesta correcta. Ahora sí que ya hemos hecho la explicación de este fenómeno, ¿no? Por favor. Excelente, muchas gracias por participar. Veo que algunos de ustedes todavía creo que les quedó algunas dudas porque siguieron votando por temperatura del punto burbuja o temperatura media. Ahorita vamos a ver para qué utilizamos la temperatura media, pero aquí sí me gustaría ya definir y dejar bien claro, el punto burbuja se utiliza para el subenfriamiento, no para el recalentamiento. Si lo usamos para el recalentamiento, lo que va a suceder es que nuestro cálculo va a salir muy grande, digamos, va a ser un recalentamiento demasiado grande porque estamos tomando una temperatura de evaporación muy baja contra lo que tenemos realmente en la succión. Y esto nos va a lo mejor a engañar haciendo que ajustemos una válvula de expansión que no necesitaba ser ajustada, cerrándola, abriéndola para disminuir el recalentamiento de succión, porque el cálculo va a salir muy grande. Y pues bueno, esto nos puede repercutir en retornos de líquido hacia el compresor que pueden terminar por dañarlo, ¿no? Entonces es de suma importancia tomar la referencia correcta para evitar daños en mi sistema. Esto ya es un tema de daño al sistema. Es de suma importancia que si ustedes van a trabajar con un refrigerante con glide, sepan lo que es el glide de temperatura, el deslizamiento de temperatura, sepan qué refrigerante es eotrópico, qué refrigerante es azeotrópico, cuál es su glide, cuál es su deslizamiento de temperatura y qué parámetro tomar. Porque esto ya es una cuestión de ética, de no trabajar en un sistema que realmente no conocemos y ajustar un componente que realmente no sabemos cómo ajustar, ¿no? Es de suma importancia. Ahora bien, en el caso de la temperatura media, ¿dónde la vamos a utilizar? Pues bueno, esta la vamos a estar utilizando en los softwares de selección de componentes de refrigeración. Por ejemplo, el Bitzer software para la selección de compresores. Aquí ya viene esta opción de utilizar la temperatura media para refrigerantes con alto glide, por ejemplo el XP40, ¿no? Aquí es donde se recomienda el uso de esta temperatura
o de temperatura media porque se acerca más al comportamiento real que va a tener nuestro sistema de refrigeración. Sin embargo, hay que ver, al momento de hacer este cálculo con temperatura media, hay que ver la repercusión con los componentes, ¿no? Digo, normalmente nuestros cálculos anteriormente habían sido con la temperatura en el punto de rocío, o sea, prácticamente con estos dos puntos, el punto aquí y el punto acá, que determinaba prácticamente el trabajo del compresor. Ahora lo que vamos a hacer es un punto medio, que si vemos el diagrama de Mollier que les mostraba anteriormente, por acá, el punto medio ya no son estos puntos, es el punto aquí y el punto acá, que si bien también determinan el trabajo del compresor, tiene una diferente, ahora sí que, impacto, principalmente en el evaporador y en el condensador, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces vamos a empezar con el impacto que tiene el glide de temperatura en el sistema, en los componentes del sistema, empezando obviamente por el corazón del sistema, que es el compresor, ¿no? Ya sea un compresor reciprocante, un compresor scroll o un compresor de tornillos que vaya a ser utilizado con refrigerantes zeotrópicos, con deslizamiento de temperatura, no tenemos ningún problema realmente para el funcionamiento de nuestros compresores. Siempre recordando el uso del punto de rocío para el cálculo de recalentamiento, ya que esto sí es primordial. Si hacemos un mal cálculo de recalentamiento derivado del uso de un refrigerante zeotrópico, donde a lo mejor nos confundimos cuál de las dos temperaturas utilizar, pues esto sí va a generar una problemática en el compresor, porque puede llegar a tener ahí problemas de recalentamientos altos o bien recalentamientos bajos, generando principalmente retornos de líquidos hacia los compresores que finalmente terminan por quebrarlos, ¿no? Entonces es de suma importancia considerar esto. Pero bueno, finalmente al compresor no le importa si el refrigerante que está entrando en estado de vapor 100% tiene un deslizamiento o no. Ya veíamos que al estar 100% en estado de vapor, la mezcla es prácticamente la original, ¿no? Ahora bien, lo que sí es importante, que no tiene que ver con el glide, sino con los tipos de refrigerantes que vamos a utilizar para sustituir un refrigerante anterior, por ejemplo el R22 o el 404, lo primordial es comprobar la compatibilidad del refrigerante con los empaques del compresor, principalmente, y lo primordial, la compatibilidad del aceite con este refrigerante, ¿no? Que sea miscible, que no vaya a generar ceras. Un punto importante también hay que considerar es el uso de refrigerantes de buena fuente, ¿no? No utilizar refrigerantes donde no conozcamos realmente el fabricante, a lo mejor por barato o a lo mejor por disponibilidad. Fue el único que conseguí, pues compré el más barato que no tiene ni marca, ¿no? Por favor no lo hagan, porque estos pueden tener ahí algunos tipos de componentes externos o a lo mejor algunos tipos de contaminantes que pueden generarte problemáticas que pueden llegar a ser severas en el sistema, principalmente altas presiones que no vamos a poder determinar el por qué se están generando, y esto obviamente va a generar problemáticas en el sistema, ¿no? Otro punto sería que pueden formar ceras en combinación con el aceite, y pues bueno, también el uso de aceites obviamente originales, ¿no? En el caso de los reciprocantes, la recomendación es el BCE 32 poliéster para las mezclas hidrofluorolefinas. En el caso de los tornillos, por ejemplo, el BCE 170 también para estos refrigerantes, ¿no? Principalmente con sistemas de R404 que son sustituidos por un refrigerante nuevo, por ejemplo, con mezcla hidrofluorolefina, HFO, por ejemplo, el XP40, realmente no se requiere de un cambio de tipo de aceite. ¿Se va a requerir un cambio de aceite? Sí, y solo sí el análisis de aceite lo requiere, ¿no? Y ese análisis de aceite que se hace en un laboratorio, no con esos kits de acidez que se venden, ¿no? Eso es aparte, eso es obviamente recomendado de manera periódica, pero al hacer el retrofit se recomienda tomar una muestra de aceite y llevarlo a un laboratorio para verificar si requiero del cambio de aceite o no en mi sistema. Ahora bien, por otro lado, para el R22 es una historia diferente. Acá sí normalmente se requiere de un cambio de aceite completo, ya que el R22 comúnmente trabaja con aceite mineral, y si vemos el aceite mineral con mezclas hidrofluorolefinas, no se lleva tan bien con estos refrigerantes, ¿no? No es tan miscible y puede generar ahí problemas también de fugas, principalmente por los empaques elastómeros, ¿no? Aquí yo les dejo una recomendación, siempre que tengan duda, déjenme aquí cambiar nada más mi puntero. Siempre que tengan dudas, refiéranse a este boletín, a este manual A540, que les podemos hacer llegar nosotros directamente a su correo. Nada más nos lo tienen que pedir, por favor, ahí les encargo su correo ahí por un correíto, o bien en la sección de preguntas y respuestas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el R22, que se recomienda con aceite mineral o alquilbenceno, y
por ejemplo, acá más abajo podemos encontrar el M99, que se ha estado utilizando mucho aquí en México para sustituir al R22. Y he escuchado que muchos comentan que este refrigerante puede ser utilizado con aceite mineral. Sin embargo, Bitzer no lo recomienda. Bitzer, para el R438A, el M99, recomienda el uso de aceite poliolester o como segunda opción, aceite poliviniléter, siendo este el más común, el aceite poliolester BCE32. Entonces, prácticamente cuando se haga un retrofit de R22 a M99, el R438A, va a requerir de un cambio completo de aceite. Es punto importante. Y lo más primordial es, refírense siempre al fabricante del compresor. El compresor es el que utiliza el aceite. Él es el que te debe decir qué aceite debe utilizar el compresor, ¿no? No vas a ir, por ejemplo, tu auto a lo mejor Volkswagen, por decir una marca, no vas a ir a lo mejor con el fabricante de tu mini split para preguntarle qué aceite requiere tu auto, ¿no? Tú vas con el fabricante Volkswagen para que él te diga qué aceite debe utilizar, ¿no? Entonces es importantísimo en este caso para los compresores referirse al fabricante del compresor para verificar si tiene ahí una compatibilidad con los aceites cada refrigerante, ¿no? En el caso, por ejemplo, del R449, por acá lo podemos buscar. Aquí está, R449. Aquí la recomendación sigue siendo el SE32 poliolester. Y pues bueno, como vemos aquí el 404 es el aceite que utiliza. Entonces, en caso de un retrofit de 404 al XP40, realmente no requerimos un cambio de tipo de aceite. Lo que sí pudiese llegar a hacer es un cambio por calidad de aceite o ahora sí que estabilidad del aceite que contiene todavía mi sistema, ¿no? Entonces es bien importante, esto lo podemos hacérselos llegar, este boletín completo. Es prácticamente un libro, la verdad es que sí está muy largo, tiene bastante información de suma importancia, yo se lo recomiendo bastante. Les podemos hacer llegar el link y les podemos hacer llegar aquí el libro en electrónico, en archivo PDF, para que ustedes puedan ahí visualizarlo de manera rápida, ¿no? Continuando con el impacto del Glide, vamos a continuar ahora en evaporadores y condensadores, donde mencionábamos que tenemos el mayor impacto de esta propiedad, ¿no? La propiedad del deslizamiento de temperatura, tanto en condensadores por aire, condensadores por agua, como evaporadores por aire y evaporadores por agua principalmente, ¿no? Aquí para poder ilustrar mejor el intercambio de calor, lo que voy a utilizar es un diagrama TH, no un diagrama pH, un diagrama temperatura sobre entalpía. A final de cuentas, estas dos propiedades son universales. Lo podemos utilizar, por ejemplo, para el agua en un evaporador de casco y tubo o para el glicol. Podemos utilizarlo para el refrigerante, cualquier refrigerante que estemos utilizando, y podemos utilizarlas también para el aire, ¿no? Tanto la temperatura como la entalpía son ahora sí que propiedades universales. En este caso tenemos el evaporador absorbiendo el calor del glicol en contraflujo. El glicol va entrando por la salida del refrigerante, prácticamente donde se está recalentando el refrigerante, y se empieza a enfriar, ¿no? Entonces el refrigerante es el que está absorbiendo este calor para bajarle la temperatura del glicol, y finalmente pues tenemos una baja temperatura del glicol a la salida, y a la entrada pues obviamente un diferencial de temperatura ya definido, ¿no? Aquí tenemos nuestra evaporación, nuestra porción de recalentamiento dentro del evaporador, que si bien vamos a ver que hay un aumento de temperatura, no es tan grande mi aumento o absorción de calor, ¿no? Por eso mientras, a final de cuentas, el recalentamiento es un mal necesario, ¿no? Ocupa espacio en mi evaporador en vez de estar absorbiendo calor, lo que hago solamente es recalentar, pero es importante tenerlo para evitar alguna problemática en mi compresor, ¿no? Aquí ya tenemos la compresión, donde le damos presión y temperatura hasta un punto ya definido, y después entramos ya al condensador, donde aire fresco, digamos, empieza a absorber el calor del refrigerante. Tenemos aquí la etapa de desrecalentamiento, la etapa de condensación, y finalmente tenemos la expansión del refrigerante, ¿no? Entonces, este es un diagrama TH para el R404. Aquí podemos ver la fórmula para calcular la capacidad de nuestros intercambiadores de calor, que si podemos ver aquí, se muestra que lo primordial es el área del evaporador, digamos qué tan grande es mi evaporador y condensador, y obviamente mi diferencial de temperatura entre el medio que enfría o que vamos a enfriar y el refrigerante, ¿no? Mientras más grande ese delta T, mayor o menor va a ser mi requerimiento de área, menor va a ser mi evaporador y condensador, sin embargo, mi eficiencia va a caer, ¿no? Mientras más pequeño sea este delta T, voy a requerir de un condensador o un evaporador más grande. Por favor, tomen esto en cuenta y quédenselo en la mente. A menores diferenciales de temperatura, mayor área requerida.
o se hace mayores intercambiadores de calor requiero, más grandes, más robustos. Y aquí los vemos, estos serían los diferenciales de temperatura. Aquí, bueno, ya hay otro cálculo para sacar el diferencial de temperatura logarítmico que requiere de estos dos, ahora sí que diferenciales de temperatura, el de la entrada y el de la salida, ¿no? En el caso del evaporador, entrada-salida; en el caso del condensador, el de la entrada y la salida, en este caso de refrigerante, ¿no? Si nos vamos ahora al diagrama TH del R449, una vez que ya hemos hecho nuestro retrofit, lo que vamos a ver es que aquí lo que veíamos es que nuestra temperatura, como veíamos en el diagrama, se comporta de una manera prácticamente lineal. Si bien este es un refrigerante también zeotrópico, el deslizamiento de temperatura es muy, muy pequeño, menor a 1. Entonces prácticamente se comporta como si fuese una sustancia pura. En el caso del XP40, el R449, aquí ya vemos un deslizamiento más marcado. Por eso esta línea no es recta, horizontal. Aquí lo vemos. Vemos aquí una diferenciación en las temperaturas. Y esto finalmente nos va a repercutir en base a que el aire no va a cambiar su temperatura ni el glicol. Lo que va a pasar es que mi diferencial de temperatura que antes yo tenía va a disminuir. En el caso del condensador, y en el caso del evaporador va a aumentar mi diferencial de temperatura. Entonces ya mencionábamos, a menores diferenciales de temperatura disponibles voy a requerir de más área. De lo contrario, mi capacidad va a disminuir. ¿Qué quiere decir esto? Al hacer un retrofit de 404 a XP40, la tendencia es que mi condensador me vaya a quedar un poquito corto. Si mi condensador no fue dimensionado con un factor de seguridad en el diseño y me quedaba ya corto con el 404, obviamente con el XP40 al utilizarlo se va a quedar aún más corto, ¿no? En el caso de los evaporadores no hay tanto problema en ese aspecto de capacidad. De hecho, podemos llegar hasta aumentar la capacidad. Sin embargo, esto nos va a traer algunos otros problemáticas en el evaporador. Una vez que incrementamos esta diferencial de temperatura, también hay que contemplar que, como veíamos, el refrigerante tiene un deslizamiento, o sea, no se va a comportar de manera lineal la temperatura como un refrigerante azeotrópico que se comporta como una sustancia pura, que entra a 10 grados Fahrenheit, por ejemplo, en la mitad del serpentín se va a comportar con la misma temperatura y a la salida seguimos teniendo la misma temperatura, ¿no? Ya en mezclas con alto Glide lo que vamos a tener es que va a entrar un refrigerante más frío al evaporador, en la punto intermedio va a tener una temperatura mayor y a la salida va a ser todavía mayor esa temperatura. Entonces no se comporta de manera constante la temperatura dentro del evaporador. Esto nos va a ocasionar que finalmente entremos con una temperatura más baja en mi evaporador, teniendo áreas más frías, lo cual me puede ocasionar una deshumidificación mayor en mi producto, lo cual obviamente no siempre es lo deseado, ¿no? Si nosotros deshumidificamos, por ejemplo, una fruta, lo que vamos a obtener es una mala calidad del producto, ¿no? Además de que finalmente esa humedad que le vamos a quitar al producto va a quedar o va a caer en el evaporador, precisamente en estas áreas más frías donde está entrando el refrigerante, y va a ocasionar posiblemente una mayor demanda de ciclos de deshielo, los cuales pues obviamente no son lo más recomendado, pues son ineficiencias al sistema que también son un mal necesario, ¿no? Para evitar ahí una formación de escarcha en el evaporador que puede traer problemáticas, por ejemplo, de temperatura de cuarto y también retornos de líquido a mi compresor. Entonces probablemente vaya a ser necesario también ajustar este sensor que teníamos para hacer el recalentamiento o la resistencia. Vamos a tener que cambiarle de lugar porque ahora el evaporador se va a comportar de manera diferente. Si bien con mayor capacidad, ya mencionábamos, a lo mejor no es tanto el cambio de un intercambiador de calor, pero sí de un ajuste fino del comportamiento del sistema, ¿no? No se diga también para condensadores y evaporadores o sistemas reversibles, donde a lo mejor tenemos en verano, perdón, el sistema de refrigeración y en invierno tenemos un sistema de bomba de calor, ¿no? Ahí todavía en los puntos cuando se hace el cambio a reversible, donde cambiamos el flujo de entrada y de salida de aire en mis intercambiadores de calor, va a generar todavía diferenciales de temperatura mucho más pequeños, lo cual obviamente va a ocasionar un problema mayor en cuanto a capacidades, ¿no? Ahora bien, también hay que referirnos a cada fabricante del componente de mi sistema. Por ejemplo, los distribuidores pueden generar una mala distribución del refrigerante precisamente por flujos másicos, diferentes presiones. El XP40 maneja presiones ligeramente menores que el R404. Eso puede generar una mala distribución en el distribuidor, en la araña de mi sistema,
y pues obviamente esto también puede generar problemáticas en mi evaporador, por ejemplo. Aquí algunos tips de Bitzer para temas de intercambiadores de calor. Ya mencionábamos que siempre hay que utilizar la temperatura media para los cálculos de performance o selecciones de equipo. Hay que doble verificar el subenfriamiento en el condensador, en este caso para verificar que mi condensador sea lo suficientemente grande para operar con el XP40. Si vemos que mi subenfriamiento siempre se mantiene en cero, probablemente sea necesario hacer algún tipo de ajuste en mi sistema, o bien ya en el peor de los casos pues cambiar el condensador porque no te está dando para tu aplicación, y eso va a generar pues obviamente mayores tiempos para enfriar tu producto o simple y sencillamente no llegar a la temperatura deseada de cuarto. Hay que revisar la deshumidificación de ser necesario, o acordándonos de que el evaporador va a tener mayor capacidad y esto puede generar problemáticas para el producto. Y revisar si existe una mala distribución en el distribuidor precisamente del sistema, recordando que pues bueno, normalmente esta mala distribución se ve reflejada en formación de hielo en estos componentes, ¿no? Vamos a la siguiente encuesta. Una vez ya visto estas problemáticas o este impacto del deslizamiento de temperatura en los intercambiadores de calor. Aquí se las muestro. ¿Cómo afectará a los intercambiadores de calor el cambio de refrigerante de R22 o 404 a los nuevos refrigerantes, por ejemplo el XP40, que es el R449A? Por favor, voten por la respuesta que ustedes consideren correcta y ahorita platicamos acerca de esta votación, ¿no? Realmente las preguntas que les estoy realizando es lo que quisiera que se llevaran principalmente, ¿no? Son los conocimientos que me gustaría que tuvieran presentes, ya que puede haber mucha desinformación ahí por ahí en la calle. Es importante considerar que sí, son retrofits prácticamente drop-ins, el XP40 por el 404. Sin embargo, tiene sus repercusiones. No siempre va a ser factible un drop-in sencillo, nada más cambiar el refrigerante, que cambiar de boya, ¿no? De carga. Hay ciertas cuestiones que hay que revisar para verificar si realmente puedo operar mi sistema sin más, ¿no? Vamos a terminar esta encuesta, les muestro los resultados. Afortunadamente la mayoría de ustedes votó por la respuesta correcta, eso me alegra, ya que quiere decir que pues bueno, el tema ha sido bien comprendido. La respuesta correcta es la E, todas las anteriores. Realmente el condensador tiende a disminuir, también la temperatura del evaporador será menor, pudiendo generar ahí una formación de hielo desigual, y la capacidad del evaporador tiende a aumentar. Entonces, todas estas son respuestas correctas y es importante contemplarlas siempre en la mente cuando vayamos a hacer un retrofit de refrigerante, ¿no? Vamos a continuar con el siguiente componente importante en nuestro sistema, ¿no? Que es la válvula de expansión. Ya veíamos el corazón del sistema, el compresor, que no tiene ninguna problemática con el glide. Lo que sí es verificar principalmente la composición o la compatibilidad con el aceite. Ya vimos los intercambiadores de calor, que precisamente acabamos de pasar el tema. Y ahora vamos a al último componente importante o primordial del sistema de refrigeración, que es la válvula de expansión. Lo importante aquí a reconocer son los componentes de la válvula, principalmente tres componentes, que es el resorte, que es mi ajuste de recalentamiento, mi bulbo sensor, que es el que va a ocasionar que abra mi válvula, ya que va a generar una presión por encima, moviendo este vástago o abriendo el puerto de la válvula, y finalmente el puerto de ecualización, que va a generar una presión en contra de la apertura para ecualizar, digamos, ¿no? Entonces, finalmente, el que va a generar el recalentamiento es el ajuste que yo le dé a este recalentamiento, ¿no? Porque va a ser mi extra de presión al cierre, que va a generar que, pues obviamente me genere un recalentamiento dentro de mi evaporador. Entonces, ya una vez explicado o entendido cómo funciona una válvula de expansión, podemos verificar la capacidad de nuestra válvula. Lo primero, bueno, es verificar como todo la compatibilidad de los materiales. También como segundo paso, revisar la capacidad de la válvula con este nuevo refrigerante. Muchos de los fabricantes ya tienen sus propios softwares donde tú puedes ingresar el modelo de la válvula, o hacer una corrida con 404 y después con el nuevo refrigerante para verificar si la capacidad cambia de esta válvula de expansión.
Aquí, ojo, la tendencia es que con el XP40, por ejemplo, tengamos menores flujos másicos, por lo cual mi válvula va a quedar sobredimensionada, lo cual obviamente puede ser muy malo para el sistema, ¿no? Una válvula sobredimensionada puede generar retornos de líquido hacia el compresor si no la ajustamos correctamente. Y aún bien ajustada, en periodos de invierno, por ejemplo, o si tenemos un sistema de velocidad variable o con descargadores mecánicos, puede generar que el flujo másico se reduzca aún más en mi sistema y esto puede hacer que ni aún con un ajuste de recalentamiento alto, la válvula pueda cerrar correctamente y va a generar un descontrol en mi válvula, ¿no? Otro punto importante a considerar es que si ya de por sí la válvula va a quedar sobredimensionada también, pues la presión del evaporador va a ser menor. Aquí vemos las presiones de saturación que maneja cada refrigerante. La línea naranja es nuestro R404, por ejemplo, y el XP40 es la línea celeste o línea azul que vemos por acá. Si vemos cómo el 404 tiene niveles de presión más altos en todo el rango de aplicación, ¿no?, de nuestros sistemas de refrigeración. Entonces, finalmente, la presión que vamos a tener en nuestro evaporador va a caer algunas libras, lo cual va a ocasionar que nuestra presión de cierre disminuya y esto va a generar que, pues, finalmente la válvula vaya a empezar a descontrolarse de manera que puede generar problemas de recalentamiento en el sistema, ¿no? A menores presiones, normalmente tenemos menores recalentamientos y esto va a generar, puede llegar a generar retornos de líquido hacia el compresor. Es de suma importancia contemplar esto, ¿no? En el caso de utilizar válvulas de expansión electrónicas es un poquito más sencillo, entre comillas, ya que solamente hay que verificar que el transductor y el sensor sean compatibles con el refrigerante y que la válvula o el control de la válvula pueda ser actualizada con la tabla del refrigerante nuevo a utilizarse, ¿no? Recordemos, como buenas prácticas, el siempre utilizar la temperatura de punto de rocío o dew point para ajustar el recalentamiento de mi válvula de expansión. Obviamente también hay que, como buena práctica, BIT se recomienda que cierres la válvula lo más posible al arranque, cuando hayas hecho ya la carga de refrigerante, para evitar cualquier retorno de líquido, ¿no? Una vez que ya se haya estabilizado el sistema, ahora sí ajustes correctamente la válvula. ¡Ojo! Y eso se lo hemos platicado en repetidas ocasiones. Las válvulas termostáticas mecánicas tienen un tiempo de reacción al ajuste, ¿eh? No es inmediato. Entonces hay que tomarse el tiempo ahí para verificar realmente el cambio de cada cuarto de vuelta que se le dé ahí al vástago para verificar realmente cómo ha cambiado mi recalentamiento en mi succión, ¿no? Muchos de los fabricantes ya incluyen ahí unas aplicaciones o boletines donde te puede verificar rápidamente la compatibilidad de la válvula y verificar si hay una necesidad de cambio de válvula, una necesidad de ajuste de recalentamiento o hasta a lo mejor puede ser nada más requerido un cambio de el elemento termostático de la válvula, ¿no? En el caso de que no se puedan cambiar las válvulas de expansión, pues bueno, lo importante sería ahora sí que procurar la protección hacia el compresor. Puede ser que ahora sí que se utilice un intercambiador de calor entre la línea de líquido y línea de succión para aumentar el recalentamiento de la succión del compresor y el uso de acumuladores de succión con tubo en J para prevenir retornos de líquido, ¿no? Estas son las buenas recomendaciones de las buenas prácticas de utilizar, ¿no? Una vez ya explicado este tema con válvulas de expansión, vamos a la siguiente pregunta obligada. ¿Cómo afectará a las válvulas de expansión el cambio de refrigerante, por ejemplo, de 404 a el XP40, ¿no? Y ahí tenemos varias opciones. Por favor, ¿me apoyan con su votación? Muy bien, muchas gracias por votar. La mayoría de ustedes veo que este tema quedó mucho más pues, bien explicado, digamos. La mayoría de ustedes votó por la respuesta correcta, que es todas las anteriores, correcto. Todas las anteriores, las válvulas normalmente quedan sobredimensionadas al hacer este retrofit. También es probable que, dependiendo de qué tan sobredimensionada quede, es el requerimiento de si tengamos que cambiar la válvula completa. El recalentamiento se tiene que medir, ya lo mencionábamos en repetidas ocasiones, con la temperatura saturada de rocío,
Y pues bueno, entonces todas estas respuestas son correctas, ¿no? Vamos a continuar ya brevemente con los demás componentes. Prácticamente lo importante aquí es referirse a cada fabricante de cada componente de mi sistema, como válvulas checks, tuberías, filtros de succión, filtros de líquido, controladores, solenoides, válvulas reguladoras de presión. Prácticamente hay que referirnos a cada fabricante. Hay algunos de ellos que ya cuentan con este tipo de tablas, donde ya prácticamente te da una ayuda visual, ya está con colores, ¿no? Donde tú puedes ver si es requerido hacer un cambio, por ejemplo, cuando haces un retrofit de R404 al XP40 o directamente de R22 a XP40, ¿no? Esto, la verdad es que a mí se me hace muy práctico el uso de este tipo de tablas con estas ayudas visuales rojas, verdes y amarillas para que tú puedas identificar realmente si requieres de hacer un cambio, una modificación, un ajuste en los componentes del sistema, ¿no? Aquí lo primordial es, como una buena práctica que BIT se recomienda, es el cambio de filtros de sistema, tanto el filtro de secante de la línea de líquido como los filtros de succión en caso de ser utilizados, ¿no? Siempre al hacer el cambio de refrigerante se recomienda hacer este cambio de filtros. Ya para terminar en el tema del glide o del deslizamiento de temperatura, esto también afecta a los cilindros de refrigerante. Ya que dentro de ellos existe un equilibrio de fases. Tenemos vapor y líquido dentro de estos cilindros, ¿no? Lo que hace que si una molécula de un componente se evapora, el desequilibrio tiene que ser compensado condensando una molécula de vapor, que no necesariamente va a ser del mismo componente. Eso es el punto primordial en esto, ¿no? Lo que finalmente pues, puede generar una composición diferente del refrigerante dentro de la boya, ¿no? Entonces, como ya es bien sabido, esto nos limita el manejo de los cilindros. Lo primordial es utilizar ahora sí que un cilindro con tubo de inmersión o tubo buzo, o bien, como ya muchos de ustedes conocen, con el R404 ya lo realizan, voltear la boya para sacar puro refrigerante líquido de esta boya, ¿no? Un punto importante con este tipo de refrigerantes con mayores glides de temperatura es que se causa un mayor fraccionamiento conforme vamos descargando el refrigerante de la boya. Esto va a generar que conforme vayamos sacando el refrigerante de la boya, va a generarse que el remanente que quede ya no va a ser ese refrigerante original que compramos. Por ejemplo, en el caso del XP40, cuando tenemos un 30% ya de nivel de boya, ya prácticamente voy a tener una composición diferente de lo que realmente yo compré, ¿no? Y ya para el 10% de lo que tengo en la boya ya prácticamente está fuera de especificación. Esto que queda ya no es XP40. Es otra mezcla que quedó y es importantísimo tratar de no utilizar boyas para, digamos, boyas ya utilizadas anteriormente para recargar sistemas. Se puede utilizar todo el refrigerante de una boya, ¿eh? Eso sí, lo puedes drenar para un sistema y prácticamente acabarte el refrigerante de la boya, ¿no? Lo que no se puede hacer es utilizar una boya. Ah, mira, me quedó tantito refrigerante de este sistema y lo voy a rellenar. Voy a rellenar este otro que tengo por acá, ¿no? Eso es lo que no se debe de realizar, ya que lo que quedó de remanente ya no es refrigerante, el refrigerante que compraste. Entonces es de suma importancia tomar esto en cuenta, ¿no? Y aquí lo vemos en un gráfico. Conforme vamos disminuyendo el porcentaje de carga de mi cilindro, normalmente se comporta de una manera lineal hasta que tenemos prácticamente ya un 10% de refrigerante dentro de la boya, ya empieza a tener un fraccionamiento diferente de los componentes y esto genera pues obviamente problemáticas o puede generar problemáticas de que lo que estamos ingresando a un sistema nuevo no es realmente el refrigerante que compramos, ¿no? Entonces aquí la buena práctica es no recargue sistemas con cilindros refrigerantes casi vacíos y nunca cargue una mezcla isotrópica en fase gaseosa, ¿no? Entonces vamos a terminar con la siguiente pregunta. ¿Es posible recargar un sistema pequeño con una boya media llena de refrigerante XP40? ¿Media llena o media vacía? Digo, hay que tomar en cuenta, verificar cómo lo estamos viendo, ¿no? Es bien importante considerar esto, ¿no? Acuérdense del fraccionamiento dentro de la boya. Vamos a dar por terminada la encuesta. Voy a mostrar los resultados. Veo que la verdad es que estuvo algo variada las respuestas. La respuesta correcta es falso.
No se puede recargar un sistema pequeño con una boya media llena. Por favor, no lo hagan. Esto no es posible con el XP40. Si la boya, por ejemplo, tiene un 20% de carga, un 10% de carga, bueno, todavía le queda poquito, déjaselo, meto a este otro sistema que le faltaba un poquito, ¿no? Eso puede perjudicar al sistema, no lo hagan. Si le sobró refrigerante, pues bueno, hay que deshacerse de él de manera segura, de manera responsable, pero nunca utilizar ese refrigerante que sobró, digamos, para recargar otro sistema aledaño, ¿no? O otro sistema de otra instalación. Siempre es o cargas la boya completa en el sistema que estás trabajando o lo que sobre prácticamente lo desechas de manera responsable, ¿no? Ya para finalizar, vamos a ver la comparativa rápida del 404 contra el XP40. Aquí vemos una gráfica muy ilustrativa de cómo se comporta en cuestiones de capacidad. La línea negra sería nuestra base, que es el 404. Y vemos que el XP40, que es la franja amarilla, prácticamente otorga mayor capacidad por arriba de menos 20 grados Celsius de evaporación, ¿no? Ya pasando esta línea de menos 22, menos 23 grados Celsius de evaporación, empieza a caer su capacidad. En bajas temperaturas, por ejemplo, blast freezers, va a caer la capacidad de tu sistema al momento de hacer un retrofit de 404 a XP40, ¿no? En temas de eficiencia, que es otro de los temas importantísimos, ya mencionábamos que es una repercusión indirecta de los sistemas de refrigeración. Aquí sí ganamos, ¿no? Al hacer este retrofit de refrigerantes de 404 al XP40, por ejemplo, donde tenemos un aumento de eficiencia energética prácticamente en todo el rango de aplicación. Una problemática que se presenta con este tipo de refrigerantes mezclas, principalmente todos los que incluyen R32 en su mezcla, incluido el XP40, es que la temperatura de descarga va a aumentar. Aquí vemos la temperatura de descarga convencional de un refrigerante R404, que se comporta muy similar al 513, de baja capacidad del 513. Cuando hacemos un retrofit a el XP40, hay que ver esta línea negra y fíjense cómo aumenta la temperatura prácticamente en 20 grados Celsius, puede llegar a ser hasta 30 grados Celsius de diferencial, ¿no? Entonces es de suma importancia verificar si voy a requerir ahora sí, al momento de hacer mi cambio de refrigerante, un ventilador de cabezas o hasta una inyección de refrigerante. Prácticamente la inyección de refrigerante es recomendada por debajo de temperaturas de evaporación de menos 40, por arriba de esta temperatura, normalmente solamente con el ventilador es suficiente, pero sí, hay sistemas que comúnmente con R404 no requerían de ventilador y al momento de hacer el retrofit, ahora sí requieren de este ventilador de cabezas. Entonces es de suma importancia verificar en el Bitzer software si se requiere. Y lo más recomendado y prácticamente mandatorio por parte de Bitzer México es el uso del módulo IQ cuando hagamos este tipo de retrofits, ¿no? Cuando trabajemos con XP40, la recomendación es instalar el módulo IQ que ya mencionábamos en webinars pasados, porque este módulo IQ maneja de manera inteligente tanto el ventilador de cabezas como la inyección de líquido de refrigerante en base a la temperatura de descarga de mi sistema. Hay situaciones en las cuales las condiciones del sistema no son las más óptimas y aún y que mi software, las condiciones de diseño me diga que no requiero de un ventilador, puede que en campo, ya con los cambios que puede haber en un sistema de refrigeración ya en la operación, pues puede llegar a generar la necesidad del uso de un ventilador de cabezas. Por eso es que se recomienda y prácticamente es mandatorio en México el uso del módulo IQ para los refrigerantes XP40, por ejemplo. Entonces aquí ya las últimas preguntas de nuestro webinar. ¿Las temperaturas de descarga con el XP40 serán mayores que con el R404, por ejemplo? Muy bien, muchas gracias por participar. Aquí les muestro los resultados. La mayoría de ustedes votó por la respuesta correcta. Aquí sí hubo un poquito más de aciertos. La respuesta correcta es sí, es cierto. Las temperaturas de descarga con el R449 van a ser mayores que con el R404. Si comparamos el R22 contra el 449A, ahí sí el R449A, el XP40 va a tener ligeramente menores temperaturas de descarga. Sin embargo, es importantísimo contemplar hacer una corrida del sistema o de los compresores para verificar los requerimientos de mi sistema, ¿no? Continuamos con la siguiente pregunta. Ay, perdón, aquí se me fue.
Los compresores están completamente aprobados para el uso de los nuevos refrigerantes mezclas hidrofluorolefinas, por ejemplo, los refrigerantes de transición LXP40. Perfecto, muchas gracias por participar. Ahí la respuesta correcta, como la mayoría de ustedes votó, es cierto. Los compresores son totalmente compatibles con estos refrigerantes. Lo importante solamente es verificar la compatibilidad con el aceite, ¿no? Ahí con el libro que les mencionaba, el A-540. Y por último, la última encuesta. Módulo de protección que ofrece protecciones únicas en el mercado como el rango de aplicación, además de controlar de manera eficiente los descargadores mecánicos, el ventilador de cabezas y la inyección de refrigerante. Prácticamente es mandatorio, como mencionábamos, para el uso de estos nuevos refrigerantes con altos potenciales de temperaturas de descarga del sistema. Muy bien, veo que la mayoría de ustedes está votando por la respuesta correcta. Creo que aquí no hubo dudas. El módulo IQ es este módulo de protección avanzada que solamente Bitzer ofrece en el mercado con estos beneficios, ¿no? El SEB3 es el módulo estándar en los compresores que se utiliza, por ejemplo, con el R404. Ya mencionábamos que lo recomendado es hacer un retrofit también del módulo del compresor hacia el módulo IQ para poder proteger correctamente nuestros compresores, ¿no? Como mencionábamos, podemos hacerles llegar este boletín, este libro, que puede estar también ahí visualizado, puede ser visualizado de manera electrónica. Aquí van a poder encontrar todos los gráficos que les mostraba en esta presentación. Prácticamente toda la información que les mostré en esta presentación la van a encontrar en este boletín. Es un libro prácticamente. Está mejor explicado que lo que un servidor les puede explicar realmente, porque pues, a final de cuentas esto es un libro, viene con ejemplos, viene con ejercicios. Entonces, de suma importancia este boletín, que ustedes se puedan referir. Ahora bien, si ustedes quieren un checklist, pues bueno, aquí también lo van a poder encontrar, disculpen ahí. Pueden encontrar checklist, ahí van a poder encontrar paso a paso, paso 1, paso 2, paso 3, qué es lo que tienen que verificar antes, durante y después de realizar el retrofit. Entonces, prácticamente vienen tres checklists para el antes, el durante y el después de hacer el retrofit de nuestro refrigerante, nuestro sistema, ¿no? Entonces es de suma importancia este manual. El que lo necesita lo podemos hacer llegar ahí por vía correo electrónico, solamente compártanos su correo y se los vamos a hacer llegar por ese medio, ¿no? Entonces vamos a ver ya, finalizar, vamos a ver cuáles son los pasos a seguir. Ya hemos mencionado en repetidas ocasiones en varios webinars que el cambio climático es un problema que nos afecta a todos y principalmente la industria de la refrigeración, el aire acondicionado y la calefacción es uno de los principales causantes de este problema. Entonces, tenemos que tomar cartas en el asunto. Nosotros estamos en esto y tenemos que ser, ahora sí que, responsables con nuestro planeta, ¿no? Por esto es que tenemos que actuar el día de hoy. A los usuarios finales que nos están viendo el día de hoy, por favor, empiecen a elegir sistemas amigables con el ambiente para sus nuevos sistemas, para sus nuevas tiendas, para sus nuevas instalaciones. Primordialmente hay que enfocarnos en los refrigerantes naturales para sistemas nuevos. Esos son los refrigerantes que tienen las mayores propiedades, hablando primordialmente en la cuestión ambiental, ¿no? Que tienen bajos potenciales de calentamiento global y no afectan a la capa de ozono. Importantísimo también recordar que ya existen tecnologías que aumentan la eficiencia de los sistemas por encima de los refrigerantes sintéticos en muchas ocasiones, ¿no? Entonces es importante siempre iniciar nuestra selección contemplando refrigerantes naturales y para sistemas ya instalados hay que contemplar los nuevos refrigerantes mezclas hidrofluorolefinas con hidrofluorocarbonos. Principalmente, por ejemplo, en este caso, en la actualidad aquí en México y en Latinoamérica, el que se encuentra más disponible es el XP40, el R449, y principalmente para sistemas con fugas constantes, esta sería la solución para evitar un incremento en el costo de operación de tu instalación y obviamente mitigar esta problemática que tienes de afectación al medio ambiente, ¿no? Solo que hay que contemplar, obviamente, lo que ya mencionábamos, el impacto del deslizamiento de temperatura que va a tener en el sistema, ¿no? En el caso de sistemas de media temperatura,
donde podamos optimizarlos quizás con agregar intercambiadores de calor internos para aumentar la eficiencia del sistema, pudiésemos llegar hasta optar por el uso de otro tipo de refrigerantes como el E513A, que si bien tiene una disminución de capacidad para sistemas que a lo mejor vayan a ser retrofiteados, por ejemplo un supermercado, que antes no utilizaba vitrinas con puertas y ahora se le ponen puertas a esas vitrinas, tu carga va a disminuir. Y si estabas utilizando 404, quizás puedas cambiar a R513A sin una afectación realmente en la capacidad, ¿no? Entonces es importante contemplar otras soluciones. Bitzer está para apoyarlos. Acérquense con nosotros. Nosotros los podemos apoyar para cualquier tipo de proyecto que ustedes tengan para verificar cuál sería la mejor solución. Lo que te llevas después de este webinar es la importancia de considerar la disminución de capacidad en el condensador. Obviamente el uso del punto burbuja para el cálculo de su enfriamiento. En el caso de los evaporadores, la importancia de la ganancia de capacidad en estos intercambiadores de calor, lo cual puede generar una deshumidificación del producto o formación de hielo desigual en el evaporador. Obviamente esto va a requerir ciclos de deshielo más prolongados o con mayor repetitividad. Entonces es importante considerarlo. Obviamente el uso de la temperatura de punto de rocío para el cálculo de recalentamiento. La afectación a las válvulas de expansión, que hay que verificar ahí con el fabricante, ya con sus tablas de revisión rápida, si hay que ajustar, cambiar el elemento o simple y sencillamente cambiar completamente la válvula que estemos manejando, ¿no? Por temas de el cambio de refrigerante. Ya veíamos que los compresores son totalmente compatibles. Lo importante es revisar la compatibilidad y miscibilidad del aceite con el refrigerante, igualmente con los empaques de los compresores, ¿no? Si son compresores muy viejitos, muchas veces se recomienda el cambio de los empaques elastómeros, por ejemplo, los que se encuentran en la bomba de aceite, en la mirilla del compresor, y, por ejemplo, en el caso de compresores abiertos, pues en el sello mecánico, ¿no? Recordemos también los módulos inteligentes de Bitzer. Para compresores reciprocantes ya tenemos disponible el módulo IQ, que monitorea prácticamente y controla todo el compresor. En el caso de los compresores de tornillo tenemos el módulo SEI1, que también va a generar ahí un monitoreo activo inteligente del compresor, principalmente por temas de altas temperaturas de descarga que generan estos nuevos refrigerantes, ¿no? Finalmente, recordarles, Bitzer realmente tiene producto para cualquier solución que ustedes puedan imaginarse, para los nuevos refrigerantes sintéticos, los refrigerantes sintéticos del futuro, digamos, que son ligeramente inflamables, pero que tienen potenciales de calentamiento global ultra bajos, para CO2 obviamente, para los hidrocarburos, compresores ya prácticamente a prueba de explosiones también tenemos, son productos diferentes. Al final de cuentas, no necesariamente necesitas un producto a prueba de explosiones para el uso con propano y propileno. Sin embargo, si tu instalación lo requiere, tenemos producto también a pruebas de explosiones. Y pues bueno, tenemos también ahí producto para los sistemas de amoníaco, ¿no? Desde compresores abiertos reciprocantes de tornillos hasta paquetes completos para sistemas de amoníaco, industriales principalmente, ¿no? Recuerden que tenemos las grabaciones disponibles de nuestros webinars anteriores en nuestra página de bitzermx.com. Ahí mismo pueden encontrar la página de registro para los próximos webinars. En este caso ya tenemos agendado para la próxima semana los beneficios de los compresores de Scrolls Bitzer, que su aplicación primordial es para aire acondicionado, ¿no? Y pues tenemos más por venir, para lo cual me gustaría hacer una encuesta que ya no es tanto en base al tema, sino más bien de una encuesta para ustedes de qué temas les gustaría ver para los próximos webinars, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí el tema de manejo de refrigerantes ligeramente inflamables para sistemas comerciales, las características de nuestros paquetes de amoníaco. Tenemos también por ahí el tema de digitalización, industria de la refrigeración y aire acondicionado, principalmente la industria 4.0, ¿no? Hacia donde vamos todos. A lo mejor ustedes quieren repetir alguno de los temas anteriores o bien algún otro tema. Cualquiera de estas últimas dos respuestas, el que haya respondido algunas de estas dos últimas respuestas, les pediría de favor me puedan compartir sus comentarios en la encuesta que les vamos a enviar precisamente después de terminar el webinar. Les va a aparecer un link, les va a aparecer una página para que ahí nos puedan compartir sus comentarios de temas que quisieran llevar a cabo. Perfecto, muchísimas gracias ahí por participar en esta encuesta. Antes de finalizar, también me gustaría hacer una última encuesta, que es el horario para estos webinars. Hemos visto que ha cambiado un poquito ahí hemos hecho ahí una intercalada entre horarios vespertino y matutino.
Quisiéramos saber cuáles les convienen más a ustedes. Sabiendo que ahorita todavía seguimos en tema, en contingencia, en pandemia, pues bueno, seguimos ahí a su disposición y va a haber más webinars, pero sí quisiéramos saber su opinión acerca de los horarios, que les convenzan más a ustedes o que se ajusten más a sus necesidades, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su participación. Punto importante que les quisiera platicar es que este webinar realmente lo hacemos también de manera presencial en nuestras instalaciones. Obviamente ahorita es imposible realizarlo, pero una vez que esté levantada esta contingencia, vamos a iniciar con estos entrenamientos físicos. Y en estos entrenamientos, pues ahora sí que llevamos un tema un poquito más extenso, ¿no? Aquí el tema del horario, pues nos limita un poquito la conversación, la charla que podemos brindarles, la información que podemos brindarles. Ya físicamente podemos extendernos en cada uno de nuestros temas, ¿no? También tenemos, obviamente, recordemos nuestro sistema de refrigeración con CO2, lo cual obviamente nos va a permitir hacer prácticas para sistemas con este refrigerante natural, ¿no? Aquí tenemos una imagen de nuestro sistema trabajando. Obviamente las referencias para cada una de las imágenes que no le pertenecen a Bitzer. Y pues bueno, aquí les dejo mi contacto, el contacto del equipo de ingeniería de Bitzer, soporte técnico @bitzermexico.com, para cualquier duda que no vaya a ser contestada el día de hoy, que tengan ustedes a lo mejor algún proyecto en el futuro, por favor contáctenos, estamos para apoyarlos en sus proyectos. Ceci, no sé si me puedas ayudar con algún par de preguntas por ahí. Sí, claro. Comenzamos con: ¿cuál es el refrigerante ideal a largo plazo del R22, R507 y R407? La pregunta me gustó por la manera que se realizó la palabra ideal, ¿no? No existe un refrigerante ideal para cualquier aplicación. Por eso es que llevamos estos temas, ¿no? Yo quisiera llegar un día y decirles, ¿saben qué? Esta es prácticamente la última presentación que les voy a dar de refrigerantes, porque este es el refrigerante ideal, ¿no? Sin embargo, no es así. Ya vimos que tenemos opciones de refrigerantes naturales, el CO2, el amoníaco, los hidrocarburos. Para sistemas comerciales, por ejemplo, el CO2 lleva la delantera, prácticamente es el predilecto para supermercados, tiendas de conveniencia. Ya empieza también a tener una gran tendencia para sistemas industriales, donde a lo mejor el amoníaco se ve un poquito limitado por temas de seguridad, por su toxicidad, ¿no? O por tamaños de cuartos de máquinas, ¿no? Para refrigerantes sintéticos, lo que les puedo decir es que son una gran solución, por ejemplo, para retrofits. Sin embargo, la mayoría de ellos siguen siendo de transición. Van a seguir siendo regulados y va a ser complicado que en algún momento vaya a haber algún refrigerante que vaya a ser a prueba de futuro, por una o alguna otra razón. Digo, al final de cuentas, las tendencias y la historia es lo que nos indica, ¿no? Los refrigerantes sintéticos han tenido una tendencia a ser reemplazados, mientras los refrigerantes naturales se han mantenido siempre en la industria de la refrigeración, con excepción de algunos refrigerantes que quizás por sus índices de toxicidad, inflamabilidad o altas presiones han ido disminuyendo. Sin embargo, pues, por ejemplo, en el caso del CO2 disminuyó, pero ahorita está más fuerte que nunca, ¿no? Entonces es importante contemplar siempre para sistemas nuevos la opción de refrigerantes naturales, como segunda opción ya los refrigerantes sintéticos, principalmente enfocándonos en los refrigerantes con bajos GWPs. Recordemos que bajo, para la enmienda de Kigali, es por debajo de 500 GWP. Todo por encima de esto va a ser regulado, va a aumentar su precio, va a disminuir su disponibilidad y puede generar ahí una problemática posterior en tu sistema, ¿no? Ok, gracias. Y seguimos con: si tengo un equipo con aceite poliéster y usa R22, ¿necesito cambiar el aceite? Si es un compresor Bitzer, sí. Los compresores Bitzer o Bitzer no recomienda el uso de aceite poliéster para refrigerante R22, a menos de que se haya contemplado un retrofit. Normalmente se recomienda cuando haces un retrofit de R22, por ejemplo, el XP40, Bitzer, no es que sea una recomendación, pero menciona que puede ser una buena práctica el cambio de aceite antes del cambio de refrigerante, ya que el aceite poliéster funciona como un detergente para las tuberías. Esto va a generar que toda la suciedad se quede en los filtros, que hay que cambiar antes también del retrofit. Y ahora sí que cuando hagamos el retrofit de refrigerante, volvamos a hacer el cambio de aceite, cambio de refrigerante y cambio de filtros para así la limpieza del sistema. Sin embargo, si no está contemplado todavía el retrofit,
Bitzer no recomienda el uso de aceite poliéster con R22 por los índices de miscibilidad que tiene con el refrigerante y esta capacidad eléctrica que tiene, perdón, esta capacidad de detergente que tiene al momento de combinarse con la molécula de cloro del R22. Entonces sí, la recomendación con compresores Bitzer es hace el cambio de aceite poliéster nuevamente a mineral si el sistema se va a mantener con R22. Ok. La siguiente pregunta es de Norberto y mencionas, en compresores que llevan válvula de inyección de líquido, al hacer el retrofit, ¿esta válvula es compatible con los nuevos refrigerantes? La verdad es que esas válvulas de inyección de líquido son de otro fabricante. Bitzer en cierto momento las comercializó, al día de hoy ya no Bitzer no las comercializa. La recomendación sería eliminar esa válvula y utilizar el módulo IQ, el módulo inteligente, el módulo CMRC, con su inyección de líquido, que va a ser una válvula de expansión, ahora sí que electrónica, que va a inyectar líquido conforme sea necesario. Entonces esa sería la recomendación al momento de hacer un retrofit de refrigerante, pues ahora sí que también actualizar tu sistema, ¿no? Para evitar ahí alguna problemática con esta válvula. Ok, y siguiendo con las preguntas de Norberto, si tengo un subcooler en mi equipo, ¿debo cambiar las válvulas de expansión o qué recomendaciones nos puede hacer? Va a depender, como mencionaba, va a depender del cómo había sido el dimensionamiento de esa válvula. Si la válvula había quedado sobredimensionada con el refrigerante original, pues ahora sí que con el XP40 o con los refrigerantes que vayas a utilizar posteriormente, puede generarse ahí una discrepancia todavía mayor en la capacidad y puede ser necesario. Lo recomendado es referirse al software de selección del fabricante de la válvula o bien con el propio fabricante de la válvula para que ellos los puedan asesorar en cuanto a cuál va a ser la capacidad de esa válvula y verificar si va a ser necesario cambiarla por una más pequeña o no. Ok. Para aplicaciones de supermercado, ¿qué alternativas tengo para reemplazar un refrigerante de largo plazo con bajo GWP y que tengamos un menor consumo de energía? Si tú lo que quieres es reemplazar solamente el refrigerante en un sistema que quieres conservar, pues bueno, el XP40 al día de hoy es lo que está disponible con un precio, digamos, moderado, que tiene mayores eficiencias energéticas y que prácticamente no pierde capacidad a menos que sea un sistema meramente de baja temperatura, ¿no? Obviamente yo ya mencionaba, este refrigerante es de transición. Si tú lo que quieres es de largo plazo, realmente lo que tienes que empezar a pensar es en un refrigerante ligeramente inflamable, sintético, que puede tener ahí otro tipo de repercusiones, otro tipo de recomendaciones para el sistema. Por ejemplo, los relays no pueden estar cerca del compresor o de donde pueda haber un potencial de fuga. Es otro tipo de manejo del refrigerante. Entonces, quizás lo más recomendado sería verificar el tiempo de vida que le queda a ese sistema, la depreciación que tenga ese sistema y quizás ya contemplar el cambio de sistema completo a un sistema con refrigerante natural. En el caso de supermercados, por ejemplo, pues el CO2 sería una de las primordiales soluciones, pero también está las cascadas con amoníaco o bien los hidrocarburos, ¿no? Contemplando también su índice de inflamabilidad. Ok, gracias. ¿Cómo se desecha un refrigerante de manera responsable? Es una excelente pregunta. Es algo que me gustaría que nuestro gobierno aquí en México nos pudiese apoyar y darnos un poquito más de soluciones que actualmente yo desconozco mucho de ese tema. Lo que les puedo comentar es que se tienen que usar recuperadoras de refrigerante, son maquinitas. De hecho, la Semarnat en algunos entrenamientos técnicos que realizan ellos, el que salga con mayor porcentaje ahora sí que con mayor calificación, regalan un kit y que incluye esta recuperadora de refrigerante. Hay diversas marcas. Por decir una marca, Yellow Jacket tiene alguna de estas recuperadoras de refrigerantes. Y pues bueno, esta se puede utilizar para embotellar nuevamente el refrigerante. Ahora sí que una vez embotellado este refrigerante que hayas quitado, hay algunas empresas que se dedican al reciclaje de estos refrigerantes. Hay que buscarlas. Aquí en Monterrey hay una, ahí por el aeropuerto de Monterrey, por ejemplo, para el R22 ellos lo reciclan, ellos compran. El fabricante del propio refrigerante también te puede brindar una solución quizás, dependiendo del tamaño del sistema. Y pues bueno, ya la manera de que realmente se destruye este refrigerante puede ser, por ejemplo, en hornos de cemento, con plasma también se puede utilizar. Aquí en Monterrey hay un horno de cemento que se puede utilizar para, por ejemplo, la destrucción del R22 de manera segura. Pero bueno, esperemos que el gobierno de México, el gobierno de cada uno de nuestros países pueda generarnos un poquito más de soluciones al respecto para, obviamente, tener este tipo de soluciones un poquito más a la mano, ¿no?
destruir estos refrigerantes. Por lo pronto, la recomendación es usar el recuperador de refrigerante, dejarlo embotellado y buscar un acopio de estos refrigerantes, principalmente con el propio fabricante del refrigerante o alguna empresa que se dedique al reciclaje de estos refrigerantes. Ok, gracias, Irving. ¿Recomiendas adquirir equipo como recuperadoras con certificados para A2L? Bueno, esto va a ser para el futuro, esto sí es de suma importancia para el futuro. Digo, al final de cuentas, al día de hoy no hay tanto refrigerante A2L todavía en el mercado de México. Es lo que se viene, de hecho en Europa ya se están utilizando bastante, o se empiezan a utilizar realmente, no se están utilizando bastante ya que finalmente la tendencia es el CO2 allá en Europa, en muchos países. Sin embargo, hay otros países que realmente a lo mejor están optando por un refrigerante sintético A2L, y ahí sí es donde va a incrementarse ese uso o esa necesidad de equipo con certificación A2L. En el webinar que podamos hacer, si ustedes votaron por el de A2L o si ustedes quieren tener ese webinar, que como les comento, no es lo más común en la actualidad en México, pero probablemente sea lo que sigue, y pues quizás valga la pena a lo mejor hacer un breve webinar, un breve entrenamiento, donde veamos cuáles son los componentes que realmente voy a necesitar con certificado A2L. No todos realmente. Ok, y la última pregunta del webinar de hoy, ¿en qué consiste el incentivo por hacer retrofit en mis equipos de aire acondicionado y refrigeración? El incentivo, bueno, eso ya va a depender del gobierno de México, hasta donde tengo entendido. Ahorita desconozco si existe un incentivo por la recuperación de refrigerante. En otras partes del mundo sí se está llevando a cabo este tipo de incentivos, donde si tú regresas una botella de refrigerante y dejas de utilizar este refrigerante, te dan un incentivo. Realmente desconozco si ya se están aplicando estas regulaciones aquí en México o estos incentivos. En California sé que también ya se está utilizando, ahí en Estados Unidos. Y sé que, al final de cuentas, México en algún momento va a llegar con ese tipo de medidas, ¿no? Ya veíamos realmente nuestra línea del tiempo. La regulación severa empieza en el 2024. Ahorita seguimos en la fase de planteamiento de las medidas que se van a utilizar, pero sí se mencionan ahí en la hoja de ruta que se van a manejar incentivos en el futuro para este tipo de recuperaciones, ¿no? Ok, pues muchas gracias, Irving. Esas fueron todas las preguntas del webinar del día de hoy. Si se quedaron con alguna, ya saben dónde pueden encontrarlos, en línea @bitsermexico.com o directamente con soporte técnico @bitsermexico.com. Muy bien, muchísimas gracias, Ceci, por tu apoyo. Principalmente, muchísimas gracias a todos ustedes los que se quedaron hasta el final. Les agradecemos mucho su participación. Espero que haya sido de provecho este webinar. Cualquier duda, no duden, valga la redundancia, en escribirnos al correo de soporte técnico @bitsermexico.com. Estamos para apoyarlos para sus dudas y proyectos, ¿no? Muchísimas gracias y que tengan un excelente casi fin de semana. Ya vamos para allá. Por lo pronto, un excelente jueves, ¿no? Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.